lleven herramientas para aplicar ustedes mismas en casa, que esa es una de las, siempre ha sido una de las metas, que sean material como digerible y fácil de entender. Entonces, ahora, cómo ayudarla con cambios de hábitos, con adaptógenos, cómo tener en cuenta ciertos cambios que podrían contribuir a prevenir enfermedades. Entonces, ahora voy a hablarles de un tema que yo a muchas de mis pacientes le comunico, se habla mucho en medicina funcional, que se llama protocolo de las 5 R's. El protocolo de las 5 R's lo que propone es curar el intestino de una manera natural, restableciendo sus funciones, desde la célula, la barrera gastrointestinal, que incluye mucho el microbioma, y también los nervios que inervan todo este sistema gastrointestinal. Antes siempre era muy común que las personas iban al médico, sea general, internista o gastroenterólogo, y le decían que tenía síndrome de intestino irritable o de colon irritable. Me imagino que muchos ya han escuchado ahí se me puso palabra. Entonces, ahora hablamos de medicamentos como la habilidad intestinal, correcta, células, intestino, la equilibrada y las bacterias negativas le ganan a las positivas. También se habla mucho en estos últimos años de nocivo de hongos. Y estos tienen tratamientos muy específicos que propone la medicina funcional y que también los gastroenterólogos convencionales tienen su propio, que llaman dispepsia, disinergia abdominofrénica, que voy a hablar mucho de esto porque es un síntoma muy común que tienen las personas ahorita, que es que se sienten hinchados o como dicen bloated, tienen esta como distensión abdominal siempre después de comer. También están las gastroenteritis virales con diarreas, con estreñimiento, el estreñimiento funcional, las infecciones por el Helicobacter pylori, que también tienen mucho trasfondo en cuanto hablamos de inmunidad y de inflamación de bajo grado en el intestino, y también las famosas salmonelosis, campylobacter, Clostridium difficile, que son bacterias realmente malas. Quiero hacer esta aclaración porque no es lo mismo que un SIBO. Un SIBO son bacterias, digamos, no tan malas como estas que necesitan un tratamiento específico y tratarlas rápido porque el paciente se puede deshidratar por una de estas infecciones o diarreas. Todas están viendo el cambio de diapositiva. Acabo de cambiar por primera vez. Entonces, un diagnóstico o un síntoma muy común por los que vienen los pacientes a medicina funcional es porque dice, es que tengo distensión abdominal, lo que le dicen bloating, ¿verdad? Tengo la panza, se me hincha, se me inflama y no sé cómo quitármelo. O sea, si es consumir las famosas buscapinas o Alevian Duo siempre y depender de esto, o qué puedo hacer. Entonces, hay que ver la causa lo que le llaman en medicina el diagnóstico diferencial de estos síntomas. Entre las NOS gastrointestinales tenemos intolerancia a los alimentos, ¿verdad? Que puede ser a los FODMAPs. Los FODMAPs, para explicárselo en palabras sencillas, son azúcares o carbohidratos que son de muy difícil absorción. Y hay personas que ya cuando tienen muchos años con estos síntomas, ellos, digamos que ya le cuesta absorber los nutrientes de esos alimentos que tienen muchos de esos azúcares. Hay una lista muy grande de FODMAPs y son unas dietas muy restrictivas que es bueno que se vean acompañadas con un nutricionista funcional o un nutricionista que sepa el tema en general.
Entre los FODMAPs están los azúcares que son monosacáridos, polioles, disacáridos, oligosacáridos. También están personas que no toleran mucho el xilitol, que no toleran la sal. Esto ya tiene un trasfondo genético. La obesidad, obviamente, por ocupación de mucho tejido adiposo, que difiere con el tránsito gastrointestinal. Ya entró Dani. Estamos bien, ¿verdad? Todas me escuchan bien, todas están viendo la diapositiva. Entre las causas no gastrointestinales de la distensión abdominal también está el hipotiroidismo, el síndrome premenstrual, la endometriosis, los desórdenes o colagenopatías como la de Ehlers-Danlos, problemas, eso es muy importante, problemas ortoestáticos, inclusive escoliosis, o sea, inclusive una mala postura, problemas de personas que también tienen mala respuesta vasovagal, puede dar estos síntomas y no tiene nada que ver con el sistema gastrointestinal o el órgano en sí. Entre los gastrointestinales, aquí está lo que hablamos anteriormente, las intolerancias alimentarias, también está el problema de SIBO, la enfermedad celíaca, que de esto podríamos sacar una clase, las insuficiencias pancreáticas, cuando no hay suficiente insulina o de otras enzimas pancreáticas para poder solubilizar grasas, también obstrucciones gastrointestinales, lo que es ascitis, que es una alteración del hígado. El hígado forma parte del sistema gastrointestinal. Obviamente también la dismotibilidad, la diverticulosis, las pseudoobstrucciones y las infecciones. Entre las causas, que en eso es lo cual yo me quiero más enfocar, DGBI significa desórdenes de la interacción del axis intestino-cerebro. Eso significa DGBI en inglés, Disorder of the Gut-Brain Interaction. Entonces, aquí sí entra el famoso IBS y la enfermedad de diarrea idiopática. Siempre hay que tener en cuenta que si una persona tiene esto, ya se descartó los otros diagnósticos, ¿verdad? Si hay una persona que tiene un estreñimiento idiopático sin una causa aparente, un ejemplo es una persona que no es hipotiroidea, es una persona que no tiene problemas de endometriosis, que no tiene problemas ginecológicos, que no tiene problemas gastrointestinales. Entonces, vamos a hablar, a abundar un poquito más en estos trastornos de la interacción intestino-cerebro. Normalmente, cualquier enfermedad de esta interacción gut-brain axis, uno tiene que pensar que no es solo una causa, es multifactorial, como la mayoría de enfermedades. Siempre tiene mucho que ver la composición de la comida, cuál comida usa más, cuál comida abusa o no le hace un uso adecuado. Todas las comorbilidades psicológicas, aquí entra mucho la parte que ha estado trabajando Ari durante todo este mes, ansiedad, estrés, depresión. También tiene que ver la alteración en la microbiota y también sus metabolitos, como hablamos en la clase anterior, todo lo que tenga que ver con fibra prebiótica, resultados postbióticos y qué tan equilibrada está esta microbiota intestinal. También tiene que ver una hipersensibilidad visceral. Esto tiene mucho que ver con el nervio, los nervios que van desde cerebro a intestino. También la hiperexcitabilidad neuronal, que esto podría inclusive tener relación con las personas que hacen mucho ejercicio, personas que son nadadores y corren, nadan 10 kilómetros a la semana y eso es su normal. Esas personas también tienen algo que se llama una como hiperreactividad del nervio vago y esto también hay que, o sea, no es bueno para las enfermedades gastrointestinales que relacionan la interacción o el eje intestino-cerebro. Y obviamente aquí donde dice activación inmune o barrera, barrera permeable o no funcional,
Esto habla de la permeabilidad intestinal, que voy a aclarar en la siguiente diapositiva. Entonces, en la famosa permeabilidad intestinal, o lo que llaman leaky gut, que es un intestino agujerado, vamos a explicar estas celulitas que ven como cepillitos de dientes, son los enterocitos, que son las células encargadas de hacer una parte de la barrera gastrointestinal hacia el lumen. Digamos que todo esto que está aquí, el lumen es donde están los vasos, las arterias, el sistema linfático y todas estas celulitas de la inmunidad que tienen que ver directamente con un intestino permeable y también con todos los otros factores que mencionamos anteriormente. Entonces, antes aquí de la barrera gastrointestinal, de estas microvillosidades, están las bacterias que conforman la microbiota intestinal. También hay productos microbiales que son postbióticos, como hablamos en la clase anterior. También hay antígenos de alimentos, hay enzimas digestivas. Y cuando la barrera está permeable, ocurre lo que está pasando aquí, que estas partículas entran al sistema de la sangre y linfático y hacen una respuesta en estas células que tienen una M y una C. Estas células en inglés se llaman mast cells y en español se le llaman mastocitos. Y estos mastocitos tienen en su membrana todos estos receptores que cuando nosotros tenemos algún tipo de antígeno a ciertos tipos de alimentos, ellos reaccionan y empiezan a sacar muchos eosinófilos. Estas células se llaman eosinófilos o en algunos casos histaminas. Y esto es lo que nos da esa sensación como cuando las personas se sienten como con gases, con malestar general, como hay algo que comí me cayó muy mal. Son estas las culpables realmente, el exceso de una secretación de estas células de histaminas o de eosinófilos, estas células de la inmunidad. Y esto hace que cause inflamación. Aquí donde dice CRH estrés, también el estrés tiene que ver con una activación de los mastocitos. Aunque no haya antígenos que respondan a ciertos alimentos, también el cortisol puede ser una causa de una permeabilidad intestinal. Aunque, como mencioné al inicio de estas diapositivas, siempre hay múltiples causas. Entonces, es lo mismo que la diapositiva anterior, pero tomado de otro artículo. Por cierto, Salud los quiere. Yo lo paso ahora por el grupo porque realmente están muy buenos y explican mucho y muy claro la relación entre el intestino-cerebro y todos los mediadores inmunológicos que hay para que esto ocurra, para que hay personas que tienen un año con estos síntomas y no hay nada que los solucione. Entonces, aquí habla de los eosinófilos, aquí habla de las histaminas, de las proteasas, que son enzimas, los leucotrienos, las plaquetas, que ustedes sí conocen a estos agentes de la coagulación, y esto es un factor que activa las plaquetas. O sea que también puede tener repercusiones en la sangre, ¿verdad? En cómo coagula y cómo no. Toda esta inflamación gastrointestinal. Por eso es que hay enfermedades autoinmunes inflamatorias intestinales bastante serias, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, porque tienen que pasar mucho tiempo, muchos meses, muchos años, donde todas estas respuestas autoinmunes, todas esas palabritas en verde que ustedes ven, histaminas, adenosino, leucotrienos, están descontroladas, produciéndose y secretándose ahí en el intestino, causando lo que le llaman low grade inflammation o inflamación de bajo grado. Entonces, la enfermedad de un intestino permeable es la puerta para muchas enfermedades autoinmunes. Y eso yo quiero que sea una frase o una explicación que ustedes se lleven a la casa. O sea, qué tan importante es para uno, para la familia, sanar su intestino para que estos desequilibrios celulares no ocurran. No es solamente el puerco me cae mal o la leche yo no me cae mal, pero como quiera voy a consumir un poquito, yo me aguanto y me tomo un alivián. O sea, es pensar en la repercusión que todo este desorden durante muchos años puede causar en nuestra salud en general.
Entonces, hablan aquí también como de un círculo cuando se llama retroalimentación negativa, ¿verdad? Hay síntomas de comorbilidad, ¿verdad? Uno pierde un ser querido, está muy estresado, tiene más cortisol. Entonces, esto activa en células inmunes como citoquinas y péptidos intestinales. Y aquí hacen la comparación de un intestino sano, abajo, de cómo deberían estar esas células mastocitas, eosinófilos, cómo debería estar esa inervación, ¿ves? Esta neurona, porque en el intestino hay una capita que se llama mesenterio de Auerbach, que es la inervación y todas las células neuronales que hacen que el intestino se mueva y haga este movimiento que se llama peristalsis para llevar el quimo en el intestino delgado hasta el grueso y luego la caquita hacia el ano. Entonces, esta peristalsis se da gracias a todas estas neuronas. Por eso aquí en un intestino saludable ves como la neurona emite su señal. Están los neutrófilos protegiéndonos, los monocitos, los linfocitos protegiéndonos de virus, los neutrófilos protegiéndonos de bacterias. Entonces, ven cómo funciona eh, esta barrera intestinal, así como perfecta. Y aquí, como inclusive las hormonas corticoides, eso significa CRH, hormonas de familias del cortisol, cómo estas empiezan a secretar todas esas partículas pequeñitas y miren qué desorden se ve aquí en comparación con esto, que todo está funcionando en orden sin secretar todos esos eosinófilos y todas estas histaminas de los mastocitos. Eso es todo lo que ocurre cuando nosotros decimos, me siento mal del intestino, siempre me hincho, tengo muchos gases, muchos pedos que huelen raro, caquita con forma, nada que, como todas las caquitas alteradas que enseñé en la diapositiva de la clase anterior. Entonces, aquí también hay una neurona, para que lo entiendan de otra manera. Aquí está el intestino, aquí está un señor comiendo comida alta en FODMAPs, en esos azúcares que nos cuesta digerir. Aquí están los antígenos de comida, los metabolitos gaseosos, que son los que producen todos esos gases, y como los mediadores de las células mastocitos tienen dos vías, la vía 1 y la vía 2. Y todos los, digamos, esa palabra es, bueno, como todos los activadores neurológicos. Un ejemplo, nosotros siempre tenemos que pensar que el sistema inmune y el sistema neurológico trabajan muy de cerca. Entonces, esto es básicamente esa explicación. Por eso muchas veces cuando las personas tienen estrés postraumático y no lo tratan, empiezan a tener afecciones físicas, porque toda esta alteración en el sistema mental y neurológico por mucho tiempo sin ser tratada, inclusive con terapia, con psicoterapia, tiende luego a afectar nuestro sistema inmune. Por eso se dice que muchas veces las enfermedades autoinmunes, el paciente necesita tratar muchos temas de la infancia y de la adolescencia porque trabajan íntimamente. Entonces, también yo quería explicarle cómo la disinergia abdominofrénica, que es una de las causas que se explican de por qué las personas están así con esa distensión ahora más común que antes, y también su explicación en cuanto a los nervios físicos. Una acomodación normal de los músculos abdominales sería una pequeña contracción de ese músculo verde que es el de la pared abdominal, y esto hace que el músculo, esta sombrillita que está aquí, que se llama diafragmática, se acomode hacia arriba y todos los intestinos estén en su lugar. En la disinergia abdominofrénica, que es una de las causas también de enfermedades gastrointestinales que relacionan el eje intestino-cerebro, lo que ocurre es lo contrario. Es como una contracción del nervio
diafragmático hacia abajo y una relajación de la pared abdominal, los famosos six-pack, para que todos sepan de qué estoy hablando, hacia afuera, como una relajación así como exagerada. Entonces, esto también es en parte lo que está ocurriendo a nivel físico, o sea, y esto también lo ayuda mucho a tratarlo con terapia de piso pélvico, por eso tanta importancia últimamente a la terapia de piso pélvico, no solo a las mujeres que tienen incontinencia urinaria, sino también a las personas que tienen problemas gastrointestinales, tienen que tratarse esto porque todos estos músculos están también enervados y si hay mucho cortisol y si hay mucha inflamación de bajo grado y si hay mucho desorden en el sistema inmunológico, entonces esto va a apoyar más relajación de los nervios que enervan los músculos abdominales, entonces van a estar todavía más relajados y una contractura más fuerte del diafragma. Entonces, ¿qué es lo que propone el famoso plan de las 5 R's? Cómo restaurar el equilibrio natural y cómo todos los podemos hacer desde casa. No sé si aquí en el grupo hay alguna persona que tenga que ver con una carrera que hable mucho, no me acuerdo ahora el nombre de la carrera, habla mucho de reciclaje. Lo que pasa es que la teoría de reciclaje también propone una teoría de 5 R's, que es como reparar, reciclar, renovar. Entonces, en el intestino se creó hace ya más de 15 años este sistema para sanar intestino. Por eso yo siempre repito la frase, no solamente es consumir probióticos. Y lo que propone es que la primera R es para retirar. Y también están las letras retirar, a eliminar los estresores de nuestra dieta, siempre pensando que la medicina funcional trata al individuo por sí solo. Esto no se le va a aplicar a todos por igual. Hay personas que le molestan los lácteos, hay personas que no toleran mucho gluten, mucho trigo, hay personas que no toleran muchos sulforanos, hay personas que no toleran las comidas que son altas en histaminas, eliminar estos alergenos o estos alimentos que nos causan esa sensibilidad, parásitos, que la mayoría siempre tenemos parásitos comensales que van y vienen, bacterias negativas y medicamentos que no necesites. O sea, ustedes saben que hay muchas personas, tal vez no todas las personas que estemos aquí en el grupo, que por ejemplo se enganchan a una loratadina porque les dio alergia o rinitis en una época y duran 5 años tomando loratadina todos los días. Y muchas veces eso está afectando las células de la inmunidad que expliqué hace poco, que hay toda una cascada inmunológica atrás de cada proceso de alergia, de una intolerancia alimentaria, de una colitis, de un síndrome irritable, siempre están todas estas células de la inmunidad ahí alerta. La segunda R es reemplazar, que es restaurar la cantidad de enzimas digestivas y secreciones gastrointestinales. Yo hice como un diagrama muy bonito hace como 3, 4 años y lo sigo utilizando. Ahora se los voy a mostrar para que entiendan con imagen. Aquí en reemplazar es, en otras palabras, poner a descansar un poquito los pepsinógenos, todas las enzimas gástricas sin darle un inhibidor de bomba de protones, que esto no es una enzima, sino darle enzimas naturales, como la papaína, que viene del betabel o remolacha, que se pueden perdón, mezclar o inclusive dar por separados, si uno más o menos ve cuáles son las comidas que el paciente no está tolerando, para que ese tejido del estómago no esté produciendo un exceso de estos ácidos y uno pueda con estas enzimas romper mejor la comida y nutrirse. En la tercera R tenemos la R de reinocular y esto es dar un soporte de crecimiento. Yo siempre le digo la siembra de bacterias buenas, que obviamente se logra con probióticos, sobre todo los que son bifidobacterias o algunos lactobacilos.
Hay veces que estas formulaciones de probióticos así muy grandes, como unas mezclas que tienen 18 lactobacilos, nos podrían causar más bien un desorden en las células de mastocitos y producir muchas histaminas. Esos son unos artículos que salieron muy recientes, se los debo. Las bifidobacterias en esto me gustan más cuando uno está reinoculando. Para ayudar el crecimiento, obviamente vamos a utilizar fibra tipo MAC, que ya ustedes saben muy bien este término, lo más natural en cuanto a los alimentos fermentados, el famoso chucrut, yogur, miso, tempeh, kombucha, kefir, cuando el paciente ya tiene un intestino que no está tan reactivo, que no tiene tantos pedos, que no tiene tanta inflamación local o de bajo grado, que el paciente está muy sintomático. A mí me gusta entrar todos estos fermentos que son, digamos, probióticos naturales, que hay un tema de controversia con esto, pero de manera natural, que sea de fuente segura, ya cuando el intestino está más desinflamado. Luego viene la cuarta R, que es reparar. Y en reparar, aquí sí entramos con lo fuerte de la medicina funcional, que son los suplementos. Aquí se usa mucho uno que se llama Peps Think GI, que es el Pepsin GI es un suplemento con zinc y con pepsina que ayuda mucho a sanar la barrera gastrointestinal. También la vitamina D, la K, la E, la C en dosis de 1 a 2 gramos, los omegas aquí y también aminoácidos como glutamina y glicina. Hay que recalcar que todo esto se consigue en el caldo de hueso. Entonces, en la parte de reparar, los médicos funcionales que nos gusta evitar el exceso de suplementación, siempre sugerimos caldo de hueso, sugerimos agüita de aloe, sugerimos el MCT oil, porque contienen todas estas vitaminas y antioxidantes y minerales que son necesarios para reformular o reconstruir una barrera gastrointestinal. En cuanto a reequilibrar, esta es mi parte favorita, porque habla mucho de la segunda clase de los adaptógenos. Es prácticamente mejorar el estilo de vida para no estar teniendo tantas crisis de cortisol o adrenérgicas. Encontrar el nuevo balance teniendo en cuenta factores como el sueño, el estrés, o cómo lo balanceo, porque todo eso tiene un fuerte impacto en nuestra salud gastrointestinal. Aquí también yo empollo con tonos, pues solamente de dientes, tal vez coalición de que no haya un problema en el GHA, hipotálamo, el marino de nostema, también patógenos, inclusive la chaguanda. Inclusive algunos pacientes también CBD, ¿por qué no? Entonces aquí le doy como esta imagen que yo le mencioné que yo había preparado, en el cual es primero remover estreñimiento, si la persona tiene un estreñimiento o si tiene diarrea también, ¿verdad? Aquí para algunos pacientes carbón activados, para otros citrato de magnesio, para otros inulina, inositol no iba aquí. Remover microbios, normalmente yo utilizo agentes microbianos como orégano, el tomillo, la canela, los aceites muy buenos de una marca colombiana que se llama Becide, que ayuda bastante a tratar los que son de bacterias metagénicas. Alimentos problemáticos, un inicio de esta disminución. Perdón, doctora.
Entonces, utilizo que sea de test, los antifactores. ¿Sí? Perdón que me interrumpa. Es que se está cortando un poquito. ¿Sí? Sí. Mucho, ¿no? Ay, No ¿en se serio? entiende nada esta última lámina. Yo no la he podido entender. Sí. Súper cortado. Entender. Ay, ¿qué será el internet? Yo me cambié de lugar. Ay, Mi gracias casa por está decirme. perfecta. Déjeme. Sí. Bueno, lo voy a decir otra vez. Yo creo que tal vez, bueno, no sé, tal vez quitar la cámara. No, debo Para... ser yo. Debo ser yo. Sí. Sí, me parece. Puede ser. Sí, claro, claro, totalmente. Sí, y vamos a empezar otra vez. Ok. Ok, expliqué antes de remover mi... hay veces que hay que utilizar antifúngicos comerciales, ¿verdad? Como el fluconazol, si sobre todo tenemos un test positivo de cándida e intestino. Entonces, lo que quiero también, sobre todo, que se queden que cada caso es muy individual y muy diferente. Aunque los síntomas gastrointestinales están siendo reportados cada vez más habitual y como casi normales en la población en general, cada proceso de sanación debería ser particular. Al final en la dieta de eliminación con la primera R, según los más comunes, que son muchos médicos integrativos que escriben libros que se dirigen a estos inflamatorios como los 3 o los 5 monstruos blancos. Hay algunos que incluyen la sal, hay otros que dicen que la sal no es tan mala. Entonces, hay personas que es necesario remover un gran número de alimentos. Muy importante en cuanto a la dieta de eliminación es que es una situación que no se puede alargar mucho. En lo personal, yo nunca envío una dieta de eliminación por más de 25 o 35 días, porque cuando al cerebro se restringe y también al estado nutricional, el paciente sufre bastante, se deteriora bastante positivos a muchos alimentos para vivir en esta situación. Hay algo que sí, y es que todos los síntomas mejoran bastante cuando el paciente nunca en su vida ha removido esos 3 monstruos va inmediatamente. No se tiene tanto éxito la segunda y la tercera vez, entonces por eso a mí me gusta siempre con pacientes que tienen muchos síntomas gastrointestinales, tratar de explicar si después viene la de reemplazar lo que hablamos de las enzimas naturales, betaína, papaína. Hay veces que hay pacientes que tienen resultados increíbles solo con papaína, y los pacientes que han tenido uso crónico o por muchos años de inhibidores Penny, no se escucha. de la bomba de protones, eh, em, ya, ya voy. No se escucha, se corta. Como los Nexium, los famosos no sé, ok, voy a ver, perdón. Déjame mi internet.